Mi nombre es... Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la Casa de la Constitución en este su segundo programa, Diálogo Democrático. El día de hoy vamos a conversar sobre una cuestión fundamental para el desarrollo del país, uno de los sectores quizás más importantes, la minería. Y tengo como invitado a un importante estudioso del tema de la minería y con una reciente publicación, La minería peruana. Heinz ha dedicado bastante tiempo al estudio de la minería y con él vamos a dialogar un poco sobre algunos temas fundamentales. Previamente vamos a ver un video trabajado sobre el tema de la minería. Tenemos algunos detalles ahí que se está avanzando y lo haremos. Los temas que vamos a conversar hoy día con Heinz Ortiz son tres aspectos fundamentales: los impactos económicos de la minería, los impactos ambientales de la minería y los impactos sociales de la minería. Sobre la base de esto vamos a hacer este conversatorio en este programa Diálogo Democrático. ¿Tenemos ya el video, profesor? Adelante, entonces. Estamos ubicados en el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. Abajún existió en este Cenepa, en todo Marañón, por todas partes de la selva, antes que exista el gobierno, Estado peruano. Y nosotros queremos tener la selva tal como está. Sin la selva no hay vida. Acá hay plantas medicinales, también hay animales y en el río existen peces que nosotros recolectamos y alimentamos de ellos. Y kami huka ikam ayah huka tuya na pas duat tombe nurio asa inti bu suja ke mas yo as hudak so he me ya ve nunca la inya huang wi ai ka sang me apo te be ai ka sang ma ikam bu ai suah po yo si bantu ita yu da an ka si bu ka po huta to asa la kita be una cristiano ya ve sang no wa kya y bien.
Bacaniqui. Nuestros abuelos, tartabuelos, han venido manteniendo nuestro bosque como está ahora. De ahí hemos aprendido a cuidar nuestro bosque, como decimos, hacer casas, sacar tamchis para tejer casa. De ahí sacamos todos materiales de construcción, todos materiales de la cocina para cazar, hacer lanzas. Y ahora, en este momento, el presidente nos hace perder nuestro bosque, quiere hacer perder nuestro bosque. Hay problemas fuertes en nuestra zona, donde el gobierno, sin consulta previa a nuestras comunidades y a las organizaciones existentes de aquí del distrito del Cenepa, el gobierno está tratando de hacer ingreso a las empresas mineras, petroleras y madereras, donde se ha generado muchos problemas. La situación de conflictividad en esta zona puede rastrearse más o menos hasta cuando se firma el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador, luego de una guerra fronteriza, en la cual estaba justamente en disputa la zona de la Cordillera del Cóndor, que es parte del territorio ancestral de los pueblos Abajún y Huampís. Uno de los aspectos que se fijaron en las conversaciones de paz con Ecuador era de hecho establecer lo que llamaron una zona ecológica de protección, que debería ser colindante entre Perú y Ecuador. Había más o menos un consenso de que era importantísimo proteger la frontera y empezaron a hablarse de la posibilidad de usar este esquema de un parque como una manera de trazar una línea que tuviera símbolos, que reconociera los derechos indígenas, y que dejara zanjado el tema de la frontera. En esta zona de arriba se pactó con el Estado porque el Estado, a través del organismo competente que era el INRENA, estuvo dando argumentos suficientes como para decir que esa zona era una zona muy importante desde el punto de vista ecológico, su intangibilidad era importantísima, entonces de alguna forma se veía que la única manera de resguardar ese espacio desde el punto de vista legal, porque ya había habido amenazas de que querían hacer minería, entonces, la única manera de resguardar ese espacio desde el punto de vista legal era creando un parque nacional. Inicialmente existen grandes reticencias de los pueblos Abajún y Huampís, habida cuenta que un parque nacional implica reconocer la titularidad del Estado sobre las tierras en las que se declara, cuando ellos reivindican que esa zona es parte de su territorio ancestral, protegido además por convenios internacionales como el 169 de la OIT. Sin embargo, ellos entienden como razón pragmática que conviene aprobar la creación del Parque Nacional en su territorio como una manera de poder detener la presión minera sobre sus territorios, presión minera que está en busca de recursos de uranio y de oro, principalmente de oro, ya que la zona es conocida como una zona de altísimo potencial aurífero. Por eso, viendo eso, hemos puesto el Parque Nacional, porque en ley del Parque Nacional de Áreas Naturales Protegidas no entendemos de que no se permite ni un empresario ni un mandadero, pero solo los vivientes de cercanos, colindantes, mejor dicho, podrían consumir, pero no como empresarios. Entonces, básicamente los Abajún dijeron, si nos van a respetar nuestros derechos, ok, hablemos de un parque y participemos de un proceso participativo de
y consensuado, digamos, de decir dónde va a estar el parque y garantizar que las comunidades fueran tituladas, ¿no? Inicialmente fue solicitado con INRENA y Conservación Internacional desde Ríos. Bien. Gen, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Bienvenido a este programa y para conversar sobre este tema inmenso. Bueno, la Minería verdad, peruana. la realidad yo quiero primero agradecer a la Casa de la Constitución y al programa que diriges, porque vamos a abordar un tema que es muy crucial para nuestro país. El tema de la minería es un tema que tiene que estar con un modelo de Estado, con un modelo de sociedad y con una estructura de un pensamiento político. Hablar de la minería podría remontarnos hasta los inicios de la etapa de la colonia en el Perú. Claro, el tema de la minería es que nosotros somos, nunca en el país tenemos que ubicarnos, amigo televidente. Primero, que el Perú es un país minero, nunca fue un país de agricultura. Ese tema tenemos que romper ese mito y tenemos que partir sobre la verdadera historia del Perú. Y la verdadera historia del Perú no es la historia de los hermanos Ayar, el tema del Tahuantinsuyo. El problema del país es que nos han descrito una historia que no es la verdadera historia del Perú. Y estamos en el mes de agosto, y este mes de agosto, que es el día de Santa Rosa de Lima, no es que Santa Rosa se encerró en el convento, se flageló, protestó, no, se trata de lo siguiente: el padre de Santa Rosa de Lima era uno de los que estaban encargados como encomendador de España para que explote a los nativos de nuestro país en la mina que estaba ubicada en Caraballo. Y ella, al descubrir que su padre sobreexplotaba a los nativos, ella se revela a su padre y se entrega al convento y hace todo una protesta ante su familia por el maltrato que vivían los nativos. Y esto es parte de la historia, pero el tema central es cuánto ha contribuido la minería en la modernidad de nuestra sociedad y de nuestro país. Pero también tenemos que ubicarnos en la historia, en el tema de la antropología de la historia, es qué hay detrás, por qué se ha ocultado la verdadera historia del Perú. ¿Y saben qué ha consistido? Que los comentarios reales de Garcilaso han sido alterados en 3 oportunidades. Segundo, el tema de la gran pelea que había entre Huancas, Huaris, Chancas en toda la historia del Tahuantinsuyo. Y todo el mundo cree que el Perú solamente es Machu Picchu. Luego ha salido Caral y lo que no descubren es de que existe la fortaleza de Cuela, que es la primera arquitectura genética del mundo y que está reconocido por National Geographic, donde llegaron, nuestros orígenes son vikingos. Y para tener este tema de origen vikingo teníamos que haber conocido el metal. Y entonces, ¿qué ocurrió en Cuela? En Cuela está el secreto de la historia de nuestro país, porque Cuela representa de la historia 5.500 años. Es más antiguo que Machu Picchu, más antiguo que Caral. Por eso es que en el tema del circuito que tenga que tener visión, quienes estén a cargo de hablar de turismo, de desarrollo económico, la economía es igual en Rusia, en China, en Europa, en los Estados Unidos y hasta en los países denominados en desarrollo del tercer mundo. Por lo que desde la isla Galápagos
a Amazonas, donde está Chachapoya Escuela, a Cajamarca, los baños del Inca, a Cusco, donde está Machu Picchu, bajan por Lima, luego entran a Trujillo, luego entran a Chiclayo, donde el señor de Zipán, y luego de ahí, listo, pueden regresar a su país. Pero ese circuito que les estoy describiendo es el verdadero recorrido del Capañán que no logran entender nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque están todavía dentro de una estructura, de un pensamiento político de mantener lo que eran las mitas en la época de la colonia por España, y eso se denomina la economía de la cucaracha. Entonces, cuando hablamos de minería, no se trata, por ejemplo, mire, de tantos años. Vamos a hablar Cerro de Pasco. ¿En qué momento pasamos de la economía colonial, de los primeros inicios de la República, que también lo describe Heinz, a la economía con un aspecto ya empresarial y de mayor volumen, y manejado con otros esquemas, con tecnología, con un esquema de una proyección empresarial a gran escala? ¿En qué momento pasamos de esa minería que conocemos por los estudios, que usted lo describe y que lo señala en ese modelo tan claramente, al nuevo concepto de la gran minería, de las grandes empresas, y con un sentido ya de proyección en grande? ¿En qué momento, Gen? Para hablar de la República tenemos que pasar, por ejemplo, en junio hay una batalla que se desarrolla en Amazonas, que es la batalla de Inaburco. En junio de 1821, un mes antes de la independencia del Perú, porque la independencia del Perú es el 28 de julio de 1821. Entonces, la última batalla que se van a retirar los españoles se realiza en Amazonas, en esa batalla de Inaburco. Y luego de ahí, San Martín declara la independencia. Pero para eso se han olvidado hasta de don Toribio Rodríguez de Mendoza, que es el que le da la primera constitución que empieza a desarrollarse en nuestro país, lo da Toribio Rodríguez de Mendoza. Luego, el fundador de la Escuela Militar de Chorrillos, don Víctor Díaz Marín, es el que organiza la Escuela Militar de Chorrillos, también de Amazonas. Pero ¿en qué momento entra la minería? La minería entra en el que la gente, que mientras Bolívar y San Martín se estaban peleando, ¿no? Porque ahí había un grupo de poder, porque estamos hablando de grupos de poder dentro de las corrientes que existen, de lo que no se comenta diariamente en ningún medio de comunicación. ¿Qué significan los Rosacruces? ¿Qué significan los masones? Dentro de esa estructura alguien tenía que, si se van los encomenderos, alguien tenía que quedarse, pues, en tener la representatividad, la titularidad de esas tierras. Y entonces ahí vamos a descubrir que empieza primero los ingleses a ingresar a nuestro país, luego ingresa los norteamericanos, y luego también un grupo de alemanes. Y entonces empieza a desarrollarse lo que se denomina la gran minería. Ya la gente se ha olvidado. ¿Ubicado principalmente en qué zona del país? Mire, estamos hablando de... Con la llegada de los inversionistas ingleses, norteamericanos. Primero los ingleses, ¿no? Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Después tenemos el caso de Juan Curín, en el caso de La Oroya. La Oroya, claro. Luego tenemos algo que tenemos que recordar. ¿Qué significaba la Marconi Company? Ya, claro. Entonces era una compañía, ¿no? Que estaba vinculada al tener que llevar simplemente, extraer los productos minerales de nuestro país para que en el extranjero puedan industrializarlo. Es como estos tiempos. ¿Qué cosa representa Shogun? ¿Qué representa Doran? Claro, pero o sea, teníamos principalmente la Cerro de Pasco. La Cerro de Pasco. Copper Corporation, ¿no es cierto? Inversión norteamericana. Milpo, un ejemplo de Milpo. Milpo, ok. En la parte norte... En la parte norte teníamos el caso que ahora nos hablan de lo que es Manhattan,
La empresa, la minera Manhattan. Que son pero no en una dimensión tan grande como era en el centro del país. No creamos que es así, porque a final de hora no solamente estamos hablando de minería, sino también hablamos de la Petroleum Company. Ya, pero digamos en la época en que estamos hablando de los inicios de la República, con la llegada de los primeros capitales extranjeros. El Manhattan. ¿No? Manhattan. Es la empresa que empieza a ingresar porque son los primeros exploradores y los que empiezan a extraer oro. Esa inversión extranjera que se inicia para la gran minería en escala, ¿hasta qué año nos lleva más o menos? Mire, hasta el boom de la minería, y estamos hablando del boom, porque de esta manera tenemos que recordar, incluido está el papá de nuestro amigo y el hombre que ha hecho reconocer la gastronomía en el mundo, el señor Gastón Acurio. Fue ministro de Energía y Minas en el gobierno del arquitecto Belaúnde, y en el segundo gobierno también lo fue. Entonces ahí hay un libro todavía que describir. Pero el tema central es qué tipo de empresas mineras han ingresado al país y qué datos económicos podemos describir de la producción minera en el Perú. El aporte de la minería en el Producto Bruto Interno peruano se ha ido reduciendo. Esto representaba el 6% aproximadamente, y adicionalmente en los 2 últimos años de este gobierno, la variación del Producto Bruto Interno minero ha experimentado pues una caída, porque nos hablan del boom minero. ¿Sabe cuánto es lo que estamos perdiendo nosotros como Estado por limitar, protestas, ser quejosos? 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares que deberían inyectarse a la economía. Pero para eso también ha habido una falta de dirección, de liderazgo político, porque nuestras autoridades han agarrado el tema. Mire, Yanacocha, vamos a ir también al caso de ahora Chinalco, que... Pero sin adelantarnos que justamente yo quiero llegar a esa parte, que toda esta inversión minera extranjera sufre un cambio a partir del inicio del gobierno del general Velasco, cuando él decide estatizar las principales empresas mineras más importantes que había en el país. Claro, y existía en esa época, ¿no?, Minero Perú. Claro. Y todo el oro, todo lo que tenían que comercializarse se tenían que hacer a través de Minero Perú. Y se creó Centromín. Para manejar todo lo que es la parte norte central. Así es. Y entonces el Estado, vía el gobierno de Velasco, tomó el control de la política minera y la explotación de las grandes complejos mineros que habían entonces en el país, ¿verdad? Así es. Y con ese esquema, con ese modelo, nos vamos hasta el año... Llegamos el tema de Toquepala, claro, Cuajone. Con ese esquema minero nos vamos hasta el gobierno de Alberto Fujimori. En el gobierno de Alberto Fujimori, ¿cierto? Donde el esquema cambia y pasamos de ese modelo de controlador del Estado, del modelo estatista, nos vamos hasta el gobierno de Fujimori, donde cambia la política por un modelo privatizador de todo lo que eran los complejos mineros, todo lo que era el manejo del Estado en el tema de la minería, ¿no es cierto? Así es. Se produce. Bien, pero ahora que la pregunta es, recogiendo lo que usted dice en el libro, después de haber hecho la privatización y entrar a las cifras, usted señala con toda claridad, seguimos siendo más pobres todavía. Seguimos teniendo un modelo primario exportador. Primario exportador. A ver, dígame usted, ¿cómo así seguimos teniendo un modelo primario exportador después de haber pasado por todo lo que hemos comentado, la privatización, hecha la privatización? Sin embargo, como bien lo ha comentado acá el otro día el otro Alberto Borea en su coloquio, recogiendo un reciente artículo de don Humberto Campodónico, seguimos siendo un país primario exportador y la minería sigue reflejando esa condición de país primario exportador. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es ese tema? El problema parte de lo siguiente. Hablar de minería es ¿dónde queda el Instituto Tecnológico de Orfebrería? De esas zonas, por ejemplo, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Junín, la selva, Amazonas. Entremos también ahí por el tema de Loreto. ¿Dónde queda el Instituto Tecnológico de Orfebrería? ¿Dónde queda el Instituto Tecnológico para trabajadores mineros? ¿Cómo se contratan a los trabajadores mineros?
¿Por qué donde hay explotación minera existe comunidades donde está la cultura del caos, la apropiación, la inseguridad y todo? ¿A qué se debe esos enclaves? ¿Y el principio de autoridad? ¿Cuál es el concepto de Estado que tienen las autoridades? En el gobierno militar, todo aquel que tenía que comercializar y al momento de tener en bruto el producto minero, lo hacía a través de Centromin, Banco de la Nación, pero se privatizó, se privatizó estas empresas que fueron creadas en el gobierno militar. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora cuando uno va a venderle al Estado, le dice no tiene la cantidad de propiedad de las onzas que corresponden porque tienen una serie de productos que no es oro, no es plata o el material minero que hayan extraído. Y les quieren pagar el 70 o el 80% del valor total. ¿Qué es lo que hace el minero? ¿Sabe de dónde se va lo del extractor minero informal? Se va a Bolivia. Toda la mina, el oro que están extrayendo, no lo vienen al Estado peruano. Se va de contrabando a Bolivia. Y se ha encontrado y se ha intervenido recientemente debido a una serie de comentarios. ¿Cuándo se ha encontrado saliendo del aeropuerto internacional, que debería ser Jorge Chávez, para ir a Lima y por Pagner, chilena, o por vía marítima, una incautación de cargamento de oro? Porque hay contrabando de oro. Ahora, aquí el tema pasa, Ángel, de lo siguiente. Es el modelo económico que tenemos y el modelo de empresario que tenemos. Aquí se dice, algún colegio, alguna universidad le enseña al ciudadano común y corriente que puede ir al Instituto de Minas, presentar su solicitud como ciudadano para un cuadrante y ser dueño de una área donde esté determinado, haciendo la gestión ante la Universidad de Ingeniería para tener los estudios técnicos de la propiedad del metal que exista en la zona donde usted va a declarar su denuncio minero. No, señores, aquí es un grupo muy cerrado los que tienen acceso a esa información, y dentro del Instituto Nacional de Energía y Minas existe una burocracia dorada que si uno no acepta, no te dan la información, porque cuando uno tiene un denuncio minero, también tiene la obligación de darle vida empresarial, uno. Dos, tienes que pagar ciertos derechos, así como los medios de comunicación, por el uso de las frecuencias. Ellos pagan un derecho al Estado. Usted, si tiene un cuadrante, también paga un derecho. Pero usted, una vez que ha tenido el denuncio minero, no tiene el capital. Entonces usted busca un inversionista extranjero. Sí, justamente sobre eso. Entonces tenemos que, con la privatización, entre comillas, vuelven a venir los grandes inversionistas para manejar las nuevas inversiones mineras en el país. Entonces tenemos a un grupo de la gran minería, pero también tenemos los primeros atisbos de lo que hoy se denomina la pequeña minería a gran escala. Entonces el modelo separa dos aspectos: lo que es la inversión de la minería por las grandes empresas a gran escala y lo que hoy conocemos como la extracción minera, la pequeña minería, la mediana minería, que está en mucha parte del país. ¿Correcto? Estamos hablando de cerca de 470.000 mineros informales. Entonces, estamos en un nuevo esquema. Yo me recuerdo mucho que siendo muy niño, tuve una buena época con mis padres en la zona del Callejón de Guaylas, de Caraz, un poquito más allá, un pueblito que se llama Marcará. Estoy hablando antes de la llegada de la gran inversión minera. Y en la noche, cuando salíamos a caminar por la zona del valle, veíamos en la parte opuesta del río Santa, en los cerros, que de noche salían unos fogones de candela, de luces. Y entonces las personas mayores decían, como muchos, ahí hay tapado, ahí hay oro, ¿no? Y muchas veces por curiosidad hemos cruzado el río, hemos ido al cerro, hemos escarbado con pico, con lampita, buscando los famosos tapados. Pero nunca hubo tapado, nunca se logró encontrar nada, y era
una cosa que se quedaba en historia. Sin embargo, 10 años después, cuando se inicia la época privatizadora, comenzaron a llegar alguna gente extraña a la zona del Valle y comenzaron a comprar las tierras. Esos cerros que veíamos comenzaron a comprarlos, a comprar y a precios de mucha aceptación, interesante para la gente, porque eran zonas de la parte de los cerros, zonas, no había producción ahí de agricultura, no había ganadería, comenzaron a comprar. Eso que comenzaron a comprar en esa época, y que eran los cerros pelados y que es lo que hoy, por lo menos yo conozco como Pierina. Una de las mayores producciones de oro en el país después de Yanacocha, Pierina, donde se ha sacado oro en inmensas cantidades y cuya historia sería larga de contar en este tema. Entonces, esa inversión minera, en el caso de Pierina, significó una inversión pues a gran escala, porque el oro ahí se ha hecho una explotación de kilómetros bajo tierra y solamente se podía hacer con grandes capitales de esa minería. Ese es un aspecto, pero luego tenemos el otro aspecto de la minería, que es la pequeña minería, que lo que usted señala significa un número importante de personas que se ganan la vida y que generan un trabajo propio en ese aspecto. O sea, ¿cómo compatibilizar el aspecto de la inversión de la gran minería con esa necesidad que significa también la pequeña y mediana minería, de la cual hemos escuchado hace poco en una reciente convención minera en Arequipa, que significa un número importante en distintas zonas del país? ¿Cómo enfocar ese esquema en esta nueva dimensión, Ángel, el tema pasa por lo siguiente. El gran inversionista no se mueve de su lugar donde radica, donde desarrolla su administración de su inversión. Él no se mueve de su país. Él manda aquí gente primero para ver... No se mueve de su oficina inglesa. Él tiene su estándar. Suiza, tiene su estándar. Entonces, Nueva York, está ahí sentado. Entonces él manda a su gente a ubicar. A ver, en Perú dicen que en esta zona hay oro. Listo, bueno, manda a alguien y hay oro ahí, pero a ver qué cosa es, cómo es el procedimiento. Por eso a veces hasta los presidentes cometen un error cuando dicen, no, que la inversión viene. No, el dinero va y viene, no tiene fronteras. Ese es como dicen los fenicios, desde que el dinero se ha inventado, todo tiene solución para el inversionista. Entonces, ¿qué pasa? Que encuentra por ahí un ciudadano que tiene un cuadrante o tiene su terreno y lo compra a precio de remate. Cuando tú has descrito lo que sucedió en Pierina, esos fogones eran llantas usadas y aceite quemado que se aplica a la roca para reventarla, y una vez que ha reventado la primera capa, la segunda capa, luego entra a tallar lo que significa el trabajo de excavación, cuando es de excavación. Pero cuando se trata de inversión tecnológica, a ver, yo quisiera que me digan qué tipo de tecnología. Acá en Lima tenemos cerca aquí a San Juan del Lurigancho un centro de fundición, y todos los días protestamos contra la minería. Estamos en el río más contaminado de toda América Latina, que es el río Rímac. Vivimos encima de una gran basenica, porque nadie se ha preocupado del sistema de alcantarillado, del desagüe, de las plantas de tratamiento de las aguas hervidas de nuestra ciudad. Y si han hecho algunas como la Taguadita, si había algunas plantas de oxidación, esas no funcionan. Pero hablamos y levantamos la voz en contra de la minería, cuando nuestras autoridades, tranquilamente, si fueran como Canadá, por ejemplo, Canadá no tiene el problema que tiene el Perú y tiene una minería de alta tecnología. Y aquí en San Juan de Lurigancho tenemos un centro de fundición que nadie dice nada. El hospital Rebagliati quema todos sus insumos de la administración hospitalaria y se esparce porque la chimenea ni siquiera tiene un filtro y nadie reclama. Y la gente que está en contra de la minería lo que hace es reclamar en contra de la minería, pero resulta así como Pepe, el de Moquegua, y que ya pues el padre Arana se le ha acabado la caja chica. Y así como él,
también hay empresas como Yanacocha, que tiene sus congresistas mineros, y te podemos describir a muchas autoridades que han sido años congresistas de la República para ellos simplemente sacar proyectos de ley y leyes a favor de la gran minería. Vamos a entrar a ese tema, en este tema que es tan candente, Heinz, y vamos a entrar a hablar sobre los tres aspectos fundamentales del libro: los impactos económicos de la minería, los impactos ambientales de la minería y el impacto social de la minería, después de una pequeña pausa, que es obligación en el programa. ¿Sí? Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelada Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Bien, ¿qué dice? Es un tema pues apasionante, inmenso y fundamental en el país. Minería peruana. ¿Cuáles son los impactos económicos de la minería brevemente, gente? Primero, tenemos que entender que el promedio anual de ingresos por minería actualmente está en caída, 4.9%. Esto representa, es por la caída de precios. La caída de precios en el mercado chino, principalmente el mercado chino. Ahora, el tema es que nosotros nos preocupamos diciendo, no, es por la caída de precios solamente en el mercado chino. Los chinos han comprado. Aquí, por ejemplo, hay empresas mexicanas que tienen empresas mineras. Me hace recordar ahorita a un coronel en retiro que se llama el coronel Rizopatrón, dueño de Cementos Lima. Y claro, usted cuando ingresa a su oficina encuentra un mapa y, y él lo tiene todo el país lo tiene mapeado, todos los recursos naturales y mineros que existen en el país. Entonces cuando viene a visitarlo o lo invitan al extranjero, él ubica y busca inversión. Por eso es que tiene lo que es la empresa Cementos Lima. Pero el tema es de que en nuestro país nuestras autoridades no han sabido entender. Y por eso hablaba de que ¿dónde está el Instituto Tecnológico de Orfebrería? ¿Dónde está el Instituto Tecnológico para técnicos mineros? Los técnicos mineros que están trabajando en nuestro país son ecuatorianos, son chilenos,
¿Son colombianos o son brasileros? Pero el peruano no, el peruano sirve solamente para retirar la piedra. Tenemos un desarrollo minero, pero no hay tecnología humana, equipo de gente para poder desarrollar y crear una... Entonces, ¿cuáles son los beneficios que da la minería? Dime, tú que me has estado hablando de Pierina, ¿qué instituto tecnológico de última generación está en el pueblo donde estaba? Claro, en el Callejón de Huayla, no hay, pues, no hay una cosa que... ¿Cuál ha sido el beneficio de la empresa minera para la modernidad de la ciudad que está aledaña a donde está el complejo minero? Ninguno. Entonces es ahí donde ahora compran a dirigentes, compran políticos, y eso es lo que denomino la economía de la cucaracha. Y cuando hablamos del agua, el problema, no se puede hacer minería si no hay agua. Definitivamente. Ahora, no que vamos a hacer un desvío, que unas pozas para... Sí, pues, pero demuéstrame cuál es el impacto que voy a tener en el desarrollo de mi ciudad. Y entonces ahí tenemos un grave defecto, porque los principales minerales exportables de nuestro país y en productos no tradicionales, la mayoría de ellos, que representan cerca del 77% del total de exportaciones, oro, plata, zinc, es similar a lo que ocurre con los ingenios azucareros. Todo el mundo está preocupado. ¿Tú sabías que ahora pagas 1 kilo de azúcar, que es más caro que una botella de pirañita de Coca-Cola? Antes, el azúcar costaba menos de lo que costaba una gaseosa Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el negocio no estaba solamente en la caña de azúcar, el tema, no, el negocio estaba en el alcohol, porque el alcohol lo exportaba. Y eso me hace recordar a la Dreyfus, cuando se intervino Casagrande, Túcume, tenemos ahí todos los ingenios azucareros que hoy tenemos, también Pucallá, Andahuasi, ¿por qué están ahí? Y hay gente que anda con sus bonos de reforma agraria que lo han comprado de familiares de algunos muertitos, y que hoy dicen, no, que paguen también los bonos de la reforma agraria. Sí, pues, pero también ocurre lo siguiente, amigo oyente y televidente, que en nuestro país, cuando hablamos de minería, tenemos que hablar fundamentalmente qué representa para nuestro país el ingreso de los canos mineros. ¿Qué ha pasado con los gobiernos regionales? Recibieron su cano, pero ¿qué obra han realizado? ¿Usted cree, amigo televidente, que los presidentes regionales han convocado para hacer un congreso macroeconómico, macroregional económico en la zona de 3, 4 regiones para hacer una gran obra? Ninguno. Lo primero que han hecho es comprarse las casas en el extranjero, mandar a sus hijos al extranjero, armar cuentas en el extranjero. Lo de la agenda de la primera dama no es nada en comparación de lo que ha ocurrido. Hay cosas más grandes, Heinz, ¿cuáles son los impactos ambientales que se han generado y que vemos en televisión los conflictos? ¿Cuáles son esos impactos en concreto ambientales de la minería? Mira, el tema central que nosotros tenemos, el problema es el agua. El problema fundamental es el agua. ¿Cómo va a afectar la naturaleza? En las zonas que son el reportaje que empezamos a enfocar, imagínate en la frontera con Ecuador, estamos hablando de la cordillera del Cóndor, donde tenemos todo el río Marañón. ¿Cómo me gustaría y me ilusiono y tengo la esperanza de alguna autoridad? Cada peruano joven le den unas hectáreas al entorno del río Marañón. Que le toque unas hectáreas, porque el peruano tiene derecho a tierra y a techo. Y no lo que están haciendo en nuestro país. Esto del leasing inmobiliario es una nueva forma de explotación. Lo han hecho también con el tema del taxi. Cuando te daban un taxi con $1,000 y por 5 años, y cada vez que cargabas no lo pueden pagar, y después le quitaban el carro. Pero el tema... ¿qué hacer con el tema de este impacto ambiental? Es como los madereros. El tema de la minería es mucho más salvaje, porque donde estén desarrollando minería y no tengan tecnología, ya no habrá peces, ya no habrá los animalitos. Es una destrucción a gran escala. Se va a hacer una gran herida. Y eso es yo quiero poner como ejemplo. El Ministerio de la Mujer de nuestro país
descubrió en una zona de Cerro de Pasco una niña secuestrada de nuestra ciudad que, imagínense, de 12 años, le quitaron los dientes. Con este mensaje quiero decirte cuál es el impacto ambiental y hasta el de nosotros como seres humanos. Le quitaron los dientes a esta niña de 12 años para que pueda ejercer la prostitución y hacer sexo oral a los mineros en estos yacimientos. Cada niño que se pierde en nuestro país termina en estos antros de estos ingenios mineros. ¿Y las autoridades dónde están? Porque si nuestras comisarías no están interconectadas en la telefonía, faltan, ¿sabe cuánto en términos de teléfono para que puedan funcionar nuestros celulares, el internet, etcétera, etcétera? Y ya estamos ahí en algunos distritos de Lima, no, que la antena da cáncer, que esto, que el otro, pero tenemos problemas de comunicación. Y el grave problema es de que no permitimos, y los inversionistas tampoco, instalan las antenas correspondientes en telecomunicaciones. Y en tema de minería, los señores empresarios mineros extranjeros, ellos son los primeros promotores para la minería informal. ¿Qué haces tú cuando te viene un inversionista y te dice, ¿sabes qué, Ángel? Te voy a dar $200.000, pero tú tienes que agarrar, te vas a las Malvinas, compras tu motor, empiezas a desarrollar lo que se llama la tecnología hechiza para la minería y te vas al tema. A eso vamos, Hayes, a eso vamos. La gran minería. ¿Qué hacemos pues? Entonces, tenemos los impactos sociales, finalmente, para terminar, Hayes. El tiempo es tirano, usted lo sabe en televisión. Para terminar, los impactos sociales que por un lado causa la gran minería, pero los impactos sociales también de la pequeña y mediana minería, y que lo hemos reflejado en dos grandes temas que son cotidianamente, lo vemos en los medios. El tema del caso de Tía María, ¿no?, donde está la gran minería, y el tema de Madre de Dios, donde tenemos a gran escala la pequeña y mediana minería. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo compatibilizamos y qué visión tenemos para afrontar estos temas en forma resumida en estos minutos finales que nos quedan en el programa, Hayes? Primero tenemos que modernizar nuestro Estado. Nuestro Estado es paquidérmico, es demasiado grande, burocrático. En vez de tener un ministerio de ciencia y tecnología, hemos creado pues un instituto, ¿no? En vez de armar el Ministerio de Asuntos Sociales, tenemos como 8 ministerios dispersos. Es como el de la policía. Yo no sé por qué tenemos Ministerio del Interior si ya no tenemos prefecturas, no tenemos gobernación, y ahora la gobernación depende del ministerio de la Presidencia, y bueno, un ministerio que está ahí, pero parece que con el tiempo terminará siendo Ministerio de la Policía. Y el tema de las consecuencias sociales que tiene la minería, como tú lo has explicado en el tema de Tía María y el caso de Madre de Dios. Simplemente vamos a un proceso electoral que los grandes inversionistas mineros van a empezar a bancar. Van a bancar partidos políticos y a candidatos a la presidencia de la República para el 2016, y van a hacer otra escuelita como lo hicieron anteriormente para tener una célula de congresistas que simplemente sean parte de la resistencia a que se exija como Estado la modernidad en la industria minera. Ahora, el tema no solamente en nuestro país debe estar esperanzado en la minería, sino en la industria energética. Nos falta una política hidroenergética.Nosotros tenemos para venderle luz a Brasil, a Bolivia. Y sobre ese tema, Hayes, podemos volver a abordar. Volveremos a conversar en un próximo programa aquí en la Casa de la Constitución. Temas importantes desarrollados por Hayes Ortiz Jara, la minería peruana. Gracias por tu presencia, Hayes. Quedamos para una próxima oportunidad en seguir conversando, y por los importantes aportes que has hecho en este documento, en este libro, que todos debemos leer. Gracias, buenas noches, en este su programa, Diálogo Democrático, Casa de la Constitución. Buenas noches. Mi nombre es Choquimán Tingala Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país.
Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Manuel Chogelada Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país y asimismo a CONADES.